también dejamos pendiente un tema súper relevante, Patricio, que dice relación con las llamaradas solares. ¿Cómo nos afectan efectivamente? Y si es que una llamarada solar un poquito más grande, ¿no es verdad?, un poquito más majestuosa, podrían provocar otro tipo de problemas. ¿Qué son efectivamente las llamaradas solares? Porque uno no escucha, pero no sabe lo que es. Bueno, las llamaradas solares se producen por campo magnético. ¿Ya? El campo magnético del Sol es bastante caótico, no es algo donde las líneas de campo se cruzan y se convierte como loop. No es predecible, por lo tanto. No es predecible, exacto. Lo que sí es predecible es un ciclo que pasa entre estar más caótico y menos caótico. Y por eso es que se anticipa que el 2013 va a ser un año de mayor cantidad de llamaradas solares. Efectivamente, el ciclo de este solar son como de 11 años. Entonces, se demora 11 años en volver a un ciclo de alta actividad y después pasa por un ciclo de baja actividad y después de vuelta a un ciclo de alta actividad. Entonces, en 2012, 2013, ahora estamos entrando en una nueva etapa de alta actividad, donde hay mayor caos en el campo electromagnético del Sol, y eso produce mayor cantidad de tormentas solares, mayor cantidad de explosiones solares, mayor cantidad de manchas solares también, que están asociadas a estas explosiones solares. Ahora, en un ciclo entre los 11 años, entre medio, digamos, ¿cuáles son los efectos de esas llamaradas solares? ¿Efectos que de alguna manera pueden romper o pueden botar algunos sistemas de telecomunicaciones en lugares específicos, en fin? ¿Y qué tan distinto es eso respecto a lo que puede pasar cada 11 años? Claro, lo que sucede en este caos del campo electromagnético es que se producen unas estructuras que tienen forma de loop, ¿ya? Son como cerradas. Y de repente, por todo este caos, estas estructuras desaparecen. ¿Ya? Si de un segundo para otro el campo electromagnético se reconecta, y habían asociadas a este loop, había un montón de partículas que quedan libres cuando este campo electromagnético desaparece. Y esas partículas entonces viajan. ¿Ya? Entonces y esas explosiones solares se transforman en una gran cantidad de partículas cargadas que son libres y empiezan a viajar y de repente nos chocan. ¿Y por qué nos llegan a nosotros si somos un planeta relativamente tan chico? Viajan porque viajan en un área muy grande. O sea, no viajan, no es como un láser que viaje solo enfocado a una parte, sino que viajan en los casos mayores, viajan a casi quizás la mitad del hemisferio. ¿Y a qué velocidad? Distintas velocidades, pero no cercanas a la velocidad de la luz. Son velocidades de varios kilómetros, varios miles de kilómetros por segundo. O sea, ¿significa que las llamaradas solares del próximo año ya salieron del Sol? No, se demoran entre una semana más o menos en llegar. Una semana, sí. muy poco. Hay antecedentes, Patricio, que en el año 1859 las llamaradas solares provocaron un caos en la comunicación alámbrica, digamos, el telégrafo. Correcto. ¿Qué podría suceder hoy, en la actualidad, el año que viene, con respecto a lo que estás planteando con la comunicación inalámbrica? Claro. Mira, en 1859, de hecho, fue la registrada... ¿Cuál es el efecto más visible de estas explosiones solares? Cuando llegan a la Tierra, estas partículas, la gran mayoría de ellas, son desviadas por el campo electromagnético de la Tierra hacia los polos. Lo protegen, ¿verdad? Entonces, claro, nos protegen. Ahí están las famosas auroras boreales. Entonces chocan, en gran concentración vienen... O sea, la gran mayoría de ellas son desviadas fuera de la Tierra. Y las pocas que entran hacia los polos y producen las famosas auroras boreales. Que eso desde el punto de vista del espectáculo es maravilloso, pero como dice la Jennifer, desde el punto de vista práctico, ¿en qué nos afecta? En 1859 esas auroras llegaron hasta el Caribe. O sea, fue tan intenso todo esto, que del Caribe se podían ver. Pero esa ha sido la mayor erupción solar en registro histórico. En el presente, que ya en ese tiempo no había instrumentación para medir, ¿cierto? En el presente, en las últimas par de décadas, ya hay instrumentación, tenemos una escala de nivel de partículas que nos llegan. Hemos tenido algunas bastante grandes, el 2003, el 2006, y el efecto principal es en todo lo que es tecnológico, ¿cierto? Estas partículas son partículas cargadas, o sea, son electrones, protones, que por lo tanto tienen una carga, y por lo tanto si caen en algún cable electromagnético, o sea, en un transformador, por ejemplo, pueden sobrecargarlo, o sea, caen en los cables, ¿cierto? Y los cables se terminan sobrecargando los transformadores, o satélites, pueden romper satélites. Entonces los satélites muchos de ellos están por fuera de esta capa protectora de la Tierra. Por lo tanto, se destruyen prácticamente, ¿no? Por lo tanto, se queman. No, más que destruirse, se queman. Los transistores, algún transistor se sobrecarga y se quema. No explotan, por ejemplo. Simplemente dejan de funcionar. Qué cosa más hermosa. No, son preciosas. Ahí me tocó verlas de un avión y es increíble. Entonces, la gran mayoría de ellas el único efecto va a ser en esta parte tecnológica. El único efecto sensible para nosotros va a ser que algún satélite quizás dejó de funcionar, o en el peor de los casos, como sucedió en Canadá, quizás de repente una
estación de energía se sobrecargó y dejó a Canadá sin luz por varias horas. Y a las personas no les pasa nada. A las personas no les pasa nada. Ese blackout, digamos, sobrecarga de energía, podría generar apagones grandes. Ha generado una sola vez apagones grandes que en Canadá. Y si lo llegase a hacer, va a ser en estos países nórdicos, ¿cierto? Porque ahí es donde se concentra la gran cantidad de partículas. Entonces, aquí en Santiago nunca nos vamos a sentir ningún efecto. Ahora, ¿qué tan distinto, por lo tanto, es las llamaradas solares que hemos visto, no sé, este año, el año pasado, con las del 2013, salvo que, no sé, se caiga la luz en una población o deje sin luz a una población en vez de, estoy inventando, 20.000 habitantes a una población de 35.000 habitantes? ¿No es exponencial el daño que eventualmente pudiese ocurrir con estas llamaradas solares que se esperan para el próximo año, que entiendo que van a ser relativamente más grandes que las que habitualmente ocurren? No, las del próximo año son del orden similar a las que sucedieron 11 años atrás. Entonces, el 2001 ya teníamos, ¿cierto?, toda esta tecnología dando vuelta, ya teníamos todo esto, entonces no debería ser un efecto muy distinto a lo que fue el 2001, que la verdad que ni lo sentimos. Ahora, ustedes, como dicen, que demoraría ¿cuánto tiempo? De semana a hora se demora en llegar desde la explosión a llegar a la Tierra. ¿Da tiempo para, de alguna manera, verificar la magnitud de esas llamaradas solares para, de alguna forma, prepararse en la Tierra o no? Sí, pero te digo, el efecto es tan nulo que en realidad no hay nada que preparar. Pero si se saliera de norma, a propósito de lo que tú señalabas de este campo caótico que tiene el Sol. Sí, podría, pero la verdad que el peor de los casos, como digo, una sola vez en la historia ha sobrecargado y ha producido apagones. Entonces, actualmente se tienen más protecciones, se tiene mayor tecnología, mayor cantidad de fusibles, qué cosa cambiar el fusible y listo. Sí, entonces, ahora perdona Felipe, la gente no tiene que preocuparse de que se le